Todos. Estamos de nuevo retomando las tertulias culturales de la Loma de los Bernal. La tertulia que vamos a dar inicio en la noche de hoy, la hemos titulado Diversos entre lo femenino y lo masculino. Mi nombre es Hugo Armando Camacho, soy el presidente de la Junta Directiva del Comité Cívico, soy administrador de propiedad horizontal en la Loma de los Bernal y también hago parte de la editorial Axioma, que nos ha venido apoyando también, hemos apoyado en estas tertulias. En este evento de la noche de hoy tenemos una particularidad, porque por primera vez vamos a combinar, vamos a agregar al tema literario un tema musical que yo creo que nos hace cumplir el objetivo, que es ser diversos en el tema cultural. Ahí tenemos el apoyo, nos va a acompañar un invitado de Disco Fuentes, que es una empresa que nos está patrocinando, y es muy bueno anotarles a todos los que nos están acompañando que en el transcurso de la charla vamos a ir a través del chat, ir haciendo algunas preguntitas para que se ganen premios que nos está aportando Disco Fuentes. Es bueno aclarar que durante este semestre, creemos que este primer semestre, vamos a continuar con estas tertulias de manera virtual. Esperamos para el segundo semestre ya hacer tertulias ya presenciales, y la idea que tenemos es hacer un recorrido por toda la Loma de los Bernal, ir a las urbanizaciones que nos faciliten sus espacios para poder de pronto hacer más ameno y de pronto con mayor participación en estas tertulias. Nosotros queremos resaltar o destacar que el ánimo de estas tertulias no es ni mucho menos un tema intelectual. Lo que queremos es hacer un espacio agradable, ameno, y que podamos de pronto salirnos de tanta tensión y tanta tema angustia que manejamos. El día de hoy ha sido un día pesado por la lluvia, congestiones, pero bueno, entremos a esa parte agradable que es lo que queremos nosotros darles a ustedes. Hoy nos acompaña Carlos Alberto Rincón Castellanos, quien es licenciado en Educación, Español y Literatura de la Universidad de Medellín, especialista en didáctica de la Universidad de Antioquia, magíster en psicopedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana, también es corrector de estilo, ha sido docente universitario desde hace un poco más de 30 años, mucha experiencia, y es autor de la guía escrita del curso de español como lengua materna, y fue el asesor temático de la serie de televisión Bajo Palabra. Carlos Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, muy contento de volver a estar con ustedes en estas tertulias. Muchas gracias, Carlos. También nos acompaña hoy Juan Carlos Lotero, quien ha venido también con las tertulias, recordarán, con el tema literario, es psicólogo de la Universidad de San Buenaventura, magíster en Psicología e Investigación, es profesor universitario desde hace 25 años de la Universidad Pontificia Bolivariana, en la Facultad de Psicología y la Escuela de Ciencias Sociales, profesor hace 14 años de la Universidad de Antioquia y hace 6 años en EDAFIT. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias por volver a acompañarnos. Muchas gracias, Hugo. Bienvenido. Y a Carlos también y todos nuestros compañeros nuevamente por acá, pues en esta tertulia que será mensual, y nos encontraremos hablando de temas muy sociales y culturales. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Juan Carlos. Ya novedad, comenzamos con las novedades, que hoy nos acompaña también Edwin Arias, que es disquero. Edwin inicia su trayectoria musical desde 1993 en Disco Fuentes, y como él bien nos contó, inicia empacando LPs, que digamos que ya es un tema que está tomando otra vez fuerza, pero recordemos esos tiempos, era lo que estaba furor en ese momento. En este momento, actualmente él es director de la compañía, o sea, que ha hecho de todas maneras su carrera en la compañía. Está orgulloso de pertenecer durante más de 20 años a esta compañía, que es pionera en la industria musical de Colombia, con más de 86 años de historia. Edwin, bienvenido. Agradecemos tu presencia. Hola, cordial saludo para todos. Gracias por la invitación, y aquí estamos atentos a aportarle a la tertulia y que tengamos un rato muy ameno.
Muchas gracias, y bienvenido. Y la otra sorpresa adicional invitada es Francisca Gómez, Francisca artista, así se describe ella, mentora de inteligencia creativa, divulgadora internacional, generadora de contenidos de programa y diseñadora y artista de collage, directora del Instituto de Bellas Artes, directora creativa. Francisca, bienvenida, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes y a Tertulias de la Loma por hacerme partícipe de este encuentro. Bienvenida, Francisca. Muchas gracias. Bueno, decíamos que la tertulia de hoy va a tener una novedad, y es que la guía central la vamos a historia, van a ir ahondando en el tema desde sus propios con el tema de la música. Edwin, adelante, guíanos por este camino musical y literario. Vamos a empezar este viaje de este género vallenato diciendo de dónde sale la palabra vallenato. Aunque no se sabe con exactitud de dónde proviene, entre múltiples hipótesis, hay dos que se destacan, ¿cierto? Una, en la población del Valle de Upar, se caracterizaba por sufrir de una enfermedad que manchaba la piel, ¿cierto? Esta enfermedad era un mosquito, el cual llamaban jején, ¿cierto? Estas manchas eran parecidas a la cría de la ballena, ¿cierto? Las manchas que le daba a la gente eran parecidas a las manchas que tenía la cría de la ballena. De ahí al que interpretaba y a la música se le llamaba vallenato. Esa es una versión, ¿cierto? Muchos la descalifican, otros dicen que no es tan cierta. Y la segunda, de hecho es a la que yo más me sumo, es que simplemente dicen que fue solo la transformación de la frase soy nato del valle. Buscando cómo simplificar esa frase, terminaron calificando nativo de la región y le decían entonces este es valle nato. O sea, al que era soy nato del valle, simplemente dijeron, hombre, estos son vallenatos, ¿cierto? Entonces, a esa es a la que yo me le sumo, pero mucha gente no descalifica la primera, aunque hay un montón de hipótesis. Sabemos que el vallenato se ha caracterizado siempre por ser un género masculino, ¿cierto? Siempre era muy difícil que la mujer entrara ahí. Reacios y no querían, y la mujer no, solo hombres, y hasta que la mujer, la verdad, tiene un gran protagonismo en el vallenato. Parece que no, pero sí tiene un gran protagonismo. El vallenato inicialmente, tradicional, solo se compone de acordeón, caja y guacharaca, ¿cierto? Acordeón, caja y guacharaca es lo esencial del acordeón. Pero cuando una mujer, porque fue una mujer con la que se inicia esto, que es la famosa Consuelo Araujo Noguera, ¿cierto? Con la que se empieza el Festival de la Leyenda Vallenata. En 1968, si no es por esta mujer, hoy no tendríamos ese montón de reyes vallenatos que conocemos desde Alejo Durán, Alfredo Gutiérrez, Calixto Ochoa y un montón de hombres que venían trabajando. Pero si no es por esta mujer que arranca ese festival, hoy no tendríamos ni un solo juglar, ni el primero, que fue Alejo Durán, ¿cierto? Y parece increíble que si una mujer era la que estaba haciendo eso, en ese mismo 1968 se conforma una agrupación de poco renombre, mucha gente no la conoce, ¿cierto? Las Universitarias, con una mujer importantísima. La mujer se llama Rita Fernández. La gente dirá, Rita Fernández, ¿y quién es Rita Fernández?
Les voy a hacer un breve recuento de quién es Rita Fernández, solo con nombres. Rita Fernández es la madre de Emiliano Zuleta. De ahí descienden nada más y nada menos que los hermanos Zuleta. De la nueva generación, el acordeonero que tocó con Diomedes y con todos los que está vigente ahora, incluso con Silvestre Dangond, nada más y nada menos que Iván Zuleta. O sea que las mujeres desde el inicio, aunque no han sido reconocidas, han tenido mucha importancia en el vallenato. Desde 1968, que arranca el festival, y fue la primera agrupación femenina en 1968, las universitarias, en la cabeza de Rita Fernández. Ahí arranca ese gran movimiento de la mujer incursionando en el vallenato. Y si vamos avanzando y vamos avanzando, decimos, hombre, definitivamente sin la mujer, este género vallenato, que es tan rico y tan delicioso, no estaría hoy donde está. Sabemos que el género vallenato tiene 4 aires, ¿cierto? Los 4 aires son la puya, el merengue, el son y el paseo. Siempre hay un dilema entre la puya y el merengue. La puya es la más antigua, pero los que defienden el merengue dicen que no, que el más antiguo siempre ha sido el merengue. Después viene el son. El son es el aire donde el acordeonero se le exige más, porque debe tener muy claro los bajos del acordeón. De ahí sale ese término vallenato que se dice el vallenato bajero. De ahí sale ese término. Los conocedores dicen que el aire del vallenato es el más delicado y hermoso del género. Todos los conocedores, aunque reconocen la puya, reconocen el merengue, dicen que el más hermoso de todos es el son. Siempre todos se caracterizan por afirmar lo mismo. Después llega el cuarto aire, que es el paseo. El paseo es el sardinito o el joven de estos aires del vallenato. El paseo es el más joven de todos. Es más lento que el merengue y la puya. Y es más rítmico que el son. Y así hoy estamos disfrutando esta nueva generación, estos ritmos fabulosos, aunque mucha gente no alcanza a identificarlos, pero mucha gente dice, es que este vallenato es más rápido, es que este es un poquitico más cadencioso, es que este es más lento. Así se van identificando en el género vallenato todos estos aires, ¿sí? Entonces, las mujeres han sido muy, muy importantes, aunque lamentablemente, como tenemos grandes ejemplos en el pasado, como la mujer Rita Fernández, también en el presente tenemos unos ejemplos muy, muy, muy malucos, ¿cierto? Como la famosa Ana del Castillo, ¿cierto? Ana del Castillo, aunque es muy talentosa y tiene muy buena voz, lamentablemente su actuar, su expresión ante el público deja mucho que desear. Y definitivamente es una mujer que no es ejemplo para esta generación y creo que maltrata e irrespeta el género vallenato. El vallenato definitivamente es un género que nació y se ha quedado y seguro que estará siempre. Les quiero decir otra cosa de las mujeres. Si desde 1968, con las universitarias, el revolú grande fue en 1988, que llegó la famosa Patricia Terán. Muchos la conocen, la de las musas del vallenato, que después se desprendió de las musas del vallenato y pasó a las diosas del vallenato. Lamentablemente fue una trayectoria muy corta y sabemos que en un accidente automovilístico murió. Lo que quiero decir es, en este mes que estamos hablando tanto del hombre como de la mujer, logramos identificar y concluir que la mujer es indispensable en el progreso y en el avance del género vallenato. Aunque el hombre siempre estuvo reacio a mirar a la mujer, como que no, la mujer aquí no entra y no cabe. Hoy la mujer dio un golpe sobre la mesa y le demostró a todo el mundo que está capacitada, no solo para cantar, sino para ejecutar el acordeón. Y no solo para ejecutar el acordeón, ya la mujer compone, se metió en el ámbito musical de una manera impresionante. Así es que para no seguir avanzando, para no
Ay, para no pegarme tanto en esto y darle participación a los demás compañeros, es lo que quiero decir, no quedarme yo en este tema. Quiero concluir que, por favor, las mujeres que nos están escuchando, que no desfallezcan, que sigan esforzándose, porque son indispensables, no solo en el ámbito musical, sino en el ámbito empresarial, en el ámbito familiar. En todos los ámbitos las mujeres son muy, muy, muy importantes. Y a los hombres que nos están escuchando, por favor, no menospreciar a la mujer. A la mujer hay que apoyarla, hay que ir con ella de la mano. A la mujer hay que tratarla como un vaso frágil, hay que consentirla, hay que respetarla, hay que estar siempre ahí. La mujer ya demostró de qué está hecha. Y a los hombres nos tiene que quedar muy claro que la mujer tiene que ir a la par con nosotros en nuestras decisiones y en nuestros proyectos. Este tema del vallenato es bastante largo, entonces no me quiero extender más, porque yo sé que somos 4 o 5 personas los que debemos hablar, pero quiero que eso quede claro. Una corta reseña de lo que es el vallenato y tener claro que la mujer siempre está ahí y debe estar adelante con nosotros. No te escucho. Hugo, prende tu micrófono. Sí, no, muy interesante, Edwin, esa reseña que nos das del vallenato. Para mí, que no conocía realmente esa historia. Quisiera de pronto, Juan Carlos, Francisca, ¿cómo podemos complementar esta introducción que nos dio ya Edwin sobre el tema de la participación de la mujer tan importante en el tema de vallenato? ¿Qué otro elemento podríamos agregar ahí? Juan Carlos. Bueno, no, yo pensaría que un elemento muy importante y fundamental del vallenato fue precisamente que como género musical dio el punto de encuentro y terminó siendo el puente fundamental del encuentro y la reciprocidad de lo masculino y lo femenino en nuestra cultura. Tenemos que entender nosotros que obviamente nosotros fuimos o somos una multicultura, pero que éramos una cultura indígena que terminó siendo colonizada, conquistada por una cultura tanto europea como una cultura afroamericana, ¿sí? Y en el proceso sociocultural, el vallenato terminó siendo también una fusión de tanto instrumentación europea como también ritmicidad, tanto que venía de nuestras entrañas, de esas provincias. Por eso el vallenato es un género musical provincial. En esos primeros pueblos que se fueron instaurando y estableciendo, y de una forma muy linda, alrededor de nuestro río Magdalena, alrededor de unos ríos y de la Sierra Nevada, ¿sí? Y entonces allí se fue gestando poco a poco, a través de la música y a través de la poesía, que el vallenato empezó a ir tejiendo y construyendo un puente de amor, un puente de romanticismo, un puente de expresión, sobre todo como en 3 dimensiones. Una primera dimensión, también una dimensión de la conquista, una dimensión de la seducción, tanto masculina hacia lo femenino como de lo femenino hacia lo masculino. Y empezó a ser allí la mujer un objeto de amor, un objeto de placer, un objeto de deseo, un objeto de conquista, y ella también un objeto de seducción y de conquista de ese hombre provincial, pero también ese hombre de una mezcla muy interesante entre campesino, pero también un navegante del río Magdalena y un navegante, ¿sí?, del mar. Y se fue gestando, se fue tejiendo, se fue construyendo un tejido social y un tejido cultural muy lindo, ¿sí?, con
todos estos temas, pues, sobre el amor, sobre el afecto, sobre la conquista, sobre la seducción, que después también terminó abriéndose a otros aspectos, obviamente, ¿cierto? El tema de la seducción y la conquista y la competitividad, por ejemplo, de los hombres por las mujeres, o viceversa, de algunas mujeres por esos juglares, por esos primeros poetas que en algo eran cantantes y poetas que iban de pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta, ¿cierto? Y se fue creando como una especie de línea de tiempo conductora entre todos estos pueblos costeños, ¿sí? Donde se mostraba una idiosincrasia del amor, de la alegría, obviamente también de la nostalgia, de la melancolía, ¿sí? Del dolor sobre lo perdido, de la infidelidad, ¿sí? Y me parece también muy bonito, muy interesante cómo a partir de los años 80 y 90, ese tejido cultural fue entrando a unas zonas del resto de Colombia, a la zona andina, a la zona de dominancia de la colonización paisa, y también fue haciendo esa labor, ¿cierto? De ir colonizando, de ir conquistando, de ir seduciendo a personas que teníamos otra idiosincrasia, pero que fuimos conociendo al pueblo, fuimos conociendo a la provincia y fuimos conociendo las bellezas de la naturaleza a través de la música. También, en cierta forma, terminó siendo inspirador para que mucha gente de la costa viajara al interior del país. Entendamos que en la capital del país hay más de 1 millón de costeños. En Antioquia y en Medellín, en el área metropolitana, hay cerca de 1 millón de costeños, ¿sí? Y ellos han ido llegando, conquistando, colonizando también el área metropolitana, los barrios, ¿sí? Y haciendo como una especie de mestizaje. Una cosa muy linda y muy interesante, entender que el mestizaje no solamente entonces se dio desde lo biológico, desde lo genético, desde lo heredado, sino que también la música, y en este caso pues el vallenato como género musical, tanto lo cantado como lo instrumentalizado, terminó siendo todo un proceso también de mestizaje en nuestra cultura. ¿Sí? Doy paso entonces a comentarios de mis compañeros, de Carlos y Francisca, frente al tema de la unión, del puente, del encuentro, ¿sí? De lo masculino y lo femenino a través de la música, del vallenato y esta cultura. Bueno, antes de que ingrese Carlos o Francisca, quería a las personas que nos están acompañando que deben abrir su chat para participar. Recuerde que hoy tenemos premios que nos trajo Disco Fuentes, entonces la Mónica les va a ir preguntando, vamos a hacer algunas preguntas para que vayan participando. Adelante, yo creo que Francisca, necesitamos la presencia femenina para complementar estas charlas tan interesantes que nos han ido aportando. Bueno, yo quiero como reflexionar, más que dar mi opinión acerca de un género musical, es el papel de tanto hombres como mujeres, como artistas y como creativos. Entonces, si me enfoco como en la parte de mujer, bien sea por mis vivencias o los estudios, sería como muy extenso, porque la participación de la mujer dentro del arte, si nosotros pues nos devolvemos como en la historia del arte, cuáles son nuestros referentes, ¿cierto? ¿Cuáles son las etapas o las fases como de la historia del arte? ¿Tenemos algún referente de mujeres?
y no solamente en el campo del arte, en el campo de la física o en el campo de la química. Entonces eso también es más como para que nos preguntemos, ¿no? Yo no narrarles qué es lo que ha sucedido, cómo vamos tejiendo, sino cómo ha trascendido eso y cómo nosotras mismas no vamos rescatando eso. El arte para nosotras, las mujeres, o para los hombres puede ser una estrategia, es una herramienta de política, es una herramienta de reivindicación de derechos, es una herramienta de sanación, es una herramienta de estudio, es una herramienta que te apoya en procesos literarios, históricos, en fin. Entonces eso tiene como una connotación. El artista... El artista cómo va gestando como su vida. Entonces nosotras cómo nos sentimos representadas, o sea, nosotras las mujeres apoyamos a las mismas artistas, o sea, de Colombia o de Medellín o de la costa, ¿qué artistas conocemos? Que sean, mira, ya la persona que intervino, pues ya nos mencionó dos, que son las que más conocemos, pero ¿dónde están las otras? O sea, ¿dónde están las que lo hacen cotidianamente y que uno los conoce, que pueden estar en la unidad residencial, pueden estar en la casa, y esa es una artista? Entonces, bueno, eso es como una consideración para que reflexionemos, ¿qué me lleva a mí a ser artista? Y como mujer o como hombre yo puedo impactar. De ahí yo me quiero ir más como a la reflexión de lo de la creatividad, pues, que es como mi fuerte. Y yo siempre le pregunto a la gente, ¿quién es más creativo, un hombre o una mujer? Entonces ellos dicen, no, pues estamos iguales, somos iguales. Entonces yo digo, pero ¿por qué tienen más permanencia o más visibilidad en el mundo los hombres? ¿Qué está pasando con las mujeres? ¿O por qué decimos una mujer es creativa porque sabe bordar muy bien? ¿O porque la creatividad siempre está relegada a las labores domésticas o las labores de las manos? Entonces es como la creatividad, y ahora pues con este boom y esta moda que todo el mundo está diciendo, bueno, la creatividad, tenemos que ser todos creativos para resolver la vida, pero están equivocados. Pues la creatividad viene a ser como una estrategia, la actividad manual es un medio, pero hay algo más en el cerebro que te impulsa a ti a ser creativo. ¿Qué referentes tenemos nosotros de creativos? Steve Jobs. ¿Hay algún equivalente en mujeres que sea en ese campo? No. Está Bill Gates. ¿Hay algún referente de mujer que también esté? No. Entonces, ¿por qué en la creatividad siempre sobresalen los hombres y no nosotras las mujeres? Nosotros decimos, ay no, qué tan bonito lo que haces, tan creativa. Y no es un menosprecio, de la labor, sino que no hay una contextualización teórica, no hay un estudio profundo de lo que puede ser la creatividad y cómo yo puedo ser creativa. Entonces, estamos en un mes, por cuestiones históricas, donde estudiáramos bien el significado de esas fechas, lo tomaríamos de otra manera, porque es que no hay unas barreras. Yo pienso que las barreras se las pone cada persona. Si la mujer se quiere tornar invisible, pues ella desempeña su papel. Si el hombre quiere tornar muy visible, también lo desempeña. Sabemos, y no voy a desconocer ni a negar la realidad de lo que nosotros vivimos, que se deben de hacer muchos más esfuerzos, pero en este momento de la vida, o en este momento que estamos viviendo, todos tenemos que hacer muchos esfuerzos para visibilizarnos. Todos estamos, si esta charla la hubiéramos tenido antes de esta pandemia, nuestras aproximaciones teóricas y conceptuales o de experiencia son diferentes, hubieran sido diferentes, pero ahora ya estamos mediados por un trauma, estamos mediados por algo que nos pasó, y eso cómo nos ha significado. Entonces la creatividad es gratuidad, entonces todo es gratis. Nos dañaron pues el negocio a nosotros los creativos, porque todo es gratis, ¿cierto? Ahora todo el mundo entrena tu creatividad, y entonces te ponen a hacer un bordadito y tú dices, no, ya desperté mi creatividad, yo ya me reinventé, ya me regeneré, bueno, todo lo que nosotros decimos, pero es ir al fondo, y ese momento todo es bien, todo es permitido, porque cada uno, sea hombre o mujer, en este momento de la vida y en este instante, se está pegando y se está agarrando al salvavidas.
al salvavidas. Entonces esta tertulia puede ser ese salvavidas, lo que tú decías, Hugo, al inicio, puede ser el salvavidas del día, con truenos, con granizo, porque eso despierta miedo, eso despierta cambio, incertidumbre. Entonces miremos como el arte y la creatividad como las estrategias que podemos tener, y no son más asequibles para los hombres o para las mujeres, ni más negadas, ni para hombres ni para mujeres, sino que usted que está ahí participando de esta tertulia, escuchando, reflexione, pues que sea más interactiva esto que yo estoy aportando. Yo hasta dónde quiero llegar, yo por qué no me desafío más, y por eso yo digo que soy mentora en inteligencia creativa. Es que usted, su creatividad sea funcional, porque hay creatividad para artistas, hay creatividad para diseñadores, para científicos, en el área de la salud. En estos momentos todos necesitamos inteligencia creativa para activar los negocios, para dar las clases en el momento, pues cuando sean docentes. Entonces yo quiero, existen las barreras, sí, de las personas, existen las barreras económicas, de estratos, políticas, religiosas, de hombre y de mujer. Unos quieren una cosa, los otros la piden, la mendigan. Yo como mujer digo, nunca me he sentido invisibilizada, yo he tomado mis decisiones y he arriesgado a construir y a ser modelo como para otras mujeres, donde sí de verdad es posible vivir del arte y de la creatividad, y no solamente haciendo cosas, haciendo cosas manuales. Entonces reivindiquémonos y digamos, ¿quién es más creativo, los hombres o las mujeres? Nadie. ¿Quién es más artista, los hombres o las mujeres? Eso ya depende de cada uno. Como me gusta hablar, entonces voy a parar. Gracias, gracias Francisca. No, muy, muy interesante tu aporte. Yo creo que creas ahí un tema de todas maneras de análisis, de mensaje, de reflexión, que yo creo que nos queda muy bien de pronto para esta tertulia. Carlos, bienvenido. Cuéntanos, después de lo que han venido haciendo tus compañeros de tertulia, ¿qué nos puedes aportar sobre lo que se ha planteado acá? Bueno, quiero articularme a esta conversación aprovechando básicamente dos términos que les he escuchado y que sin duda pues los participantes hemos estado como en la tónica de reivindicar la condición de la mujer, y no voy a ser ajeno a esa reivindicación. Y se ha mencionado entonces el vallenato y la creatividad como los dos conceptos que me van a permitir de pronto articularme desde el ámbito de la literatura. El vallenato como género, particularmente el vallenato clásico, se ha caracterizado por ser un género de excelentes narradores. Son narraciones bellísimas, narraciones que nos conmueven, narraciones que nos generan un sentimiento enorme de aprecio por el género. Y en el ámbito de la creatividad, entonces, específicamente con el caso de la literatura, que es lo que más me convoca en estas tertulias, en estas conversaciones, pues les cuento que hice un ejercicio muy interesante a partir de ese título de diversos entre lo femenino y lo masculino, para circunscribirme específicamente en el ámbito de la literatura colombiana, que yo decía, bueno, entre lo femenino y lo masculino para abordar la literatura en el mundo entero, no terminamos en toda una noche de conversar sobre esto. Pero entonces voy a hacer el ejercicio a partir de la literatura colombiana, y yo me sometí a ese ejercicio para la literatura colombiana y hacer un inventario rápido de cuántas escritoras colombianas conocía yo y podía mencionar rápidamente, y cuántos escritores colombianos conocía yo y podía mencionar rápidamente. Cuento que me llevé no diría muy bien como una sorpresa, sino más bien quedé triste, porque rápidamente hice un inventario de más de 10 escritores colombianos, recordando sus obras, pero cuando me pregunté por las escritoras colombianas, realmente les tengo que reconocer que no me llegaron a la memoria de esa misma manera más de 5. Lo que me estaba indicando sin duda que ha habido siempre entonces en el ámbito de la literatura colombiana, específicamente, repito, vamos a ver en la literatura colombiana solamente, una condición muy marginal de nuestras mujeres.
Y lo que voy a hacer en esta participación breve que voy a tener entonces desde la literatura, como lo digo, para articularme con la narrativa del vallenato, voy a hablar de narradoras entonces y de creativas colombianas, escritoras, no literatura femenina. Eso es bastante complejo hablar de una literatura femenina. ¿Quién escribe una literatura femenina? ¿Y cuáles serían las características de una literatura femenina? ¿O se le denomina literatura femenina porque le escriben las mujeres? No, escritoras colombianas. Y entonces dije, bueno, voy a explorar, a ver qué escritoras colombianas les puedo mencionar a los participantes de estas tertulias y invitarlos, porque fundamentalmente lo que voy a hacer es invitarlos a que las conozcan, a que las lean, porque les digo, miren, hice el ejercicio y no me quedó fácil pasar de esas 5 que yo decía, bueno, a quienes recuerdo, a quienes he leído. Miren, les doy este dato, por ejemplo, en un conocido manual de literatura colombiana de Fernando Ayala Poveda, aparecen más de 300 escritores, y de ellos, escasamente 32 son escritoras, lo que nos indicaría que máximo tenemos allí un 10% de reconocimiento de la labor literaria de nuestras mujeres. Algo que nos debe poner a reflexionar, como la reflexión a la que nos estaba convocando Francisca. Y les voy a mencionar entonces, corriendo el riesgo de que seguramente muchos de nuestros asistentes de la audiencia me digan, no, pero se le olvidó tal, dejó por fuera tal otra, yo conozco tal otra y he leído esta, corriendo siempre el riesgo, pero voy a mencionar 7, escogí ese número mágico 7 para ellas y con el propósito, como lo digo, de despertar el interés por ellas y la lectura de sus obras. Porque quiero recordarles que machismo se escribe con M de mujer. Y entre esas mujeres que por su calidad, por su capacidad, por su perseverancia, por su talento, se han destacado en las letras colombianas, en la narrativa, en el ensayo, en la poesía colombiana, estarían, por ejemplo, arranco con Fanny Buitrago. Fanny Buitrago, una barranquillera, la escritora de El hostigante verano de los dioses. Y miren esta frase de Fanny Buitrago, que la tiene en esta obra que acabo de mencionar y están en las palabras de uno de sus personajes. Estamos atados a una inercia diaria, con las manos vacías, en un sitio en donde las cosas importan tanto que es imposible fijarse en ninguna. Miren qué bella esa frase. El reconocimiento de mujeres como Fanny Buitrago, me voy a atrever a dar la fecha de nacimiento de Fanny Buitrago, 1943, tal vez de las más veteranas, la más veterana de todas las que estoy mencionando aquí, de las más veteranas, porque es también de la época de otra barranquillera excelente, escritora Marvel Moreno, de 1939. Con Fanny Buitrago he recordado una anécdota que me ha parecido muy ilustrativa de este tipo de cosas. Fanny Buitrago se ganó un premio con una novela de ella titulada Cola de Zorro. Era 1970, finalista en el premio Seix Barral. Y para referirse a ella, en esa época, 1970, Juan Rulfo afirmó, óiganse bien, Juan Rulfo, el reconocido narrador mexicano, que muchos conocemos entonces por El Llano en Llamas o La Muerte de Artemio Cruz, afirmó, Fanny Buitrago es la mejor escritora latinoamericana porque escribe como un hombre. Fíjense ustedes lo que significa una observación, un reconocimiento de ese tipo. Pues les cuento que en realidad estas mujeres que en la década del 80 lograron un boom, así como se habla de un boom de la literatura latinoamericana, un boom de escritoras colombianas en las que están estas 7, que esto, pues casi todas estas que voy a mencionar rápidamente para, como les digo, invitarlos a la lectura de ellas. Les tocaba a ellas desafiar tantas barreras, tanta marginalidad en las que estaban, porque, por ejemplo, no era extraño que en un prólogo de una de sus obras se afirmaran cosas como esta. Es una buena esposa, a pesar de que escribe. O que, por ejemplo, se dijeran cosas como, su obra tiene defectos, a pesar del esfuerzo que realiza.
Y precisamente, miren, ese tipo de observaciones dan cuenta de que estas mujeres que voy a mencionar, dentro de muchas otras, en la historia de la literatura colombiana y particularmente, como le digo, de la década del 80 hacia acá, no ha sido nada fácil. Ya acabo entonces de mencionar también a Marbel Moreno. El caso de Marbel Moreno es un caso muy fregado porque ella fue la esposa de Plinio Apuleyo Mendoza. Al parecer la última novela de Marbel Moreno no se podía publicar porque Plinio no lo permitía. En el 2018, en la Feria del Libro en Barranquilla, hubo una protesta simbólica muy bonita para reivindicar a Marbel Moreno. Marbel Moreno había afirmado que se iba a quitar la vida, que se iba a suicidar una vez terminara su primera novela, pero la vida transcurre de formas muy insospechadas para nosotros y ella realmente murió de una enfermedad antes de que pudiera hacer realidad su suicidio. Estaría también, por ejemplo, para mencionar a Alba Lucía Ángel. Alba Lucía Ángel es una pereirana. Alba Lucía publicó su primera novela, Los girasoles de invierno, por allá en 1970. Es también la autora de una novela, Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. Esa es Alba Lucía Ángel. Yo creo que muchos de pronto sí reconocemos o hemos leído o tenemos más cercana a nosotros a Laura Restrepo. Laura Restrepo, una bogotana, nacida en 1950 en la capital de la República, se formó como filósofa, como politóloga, y su gusto literario y su formación también la dedicó al periodismo y a la política, y le correspondió vivir años muy difíciles de violencia porque su posición política la aproximó a los grupos políticos de izquierda, a los conflictos que se vivían, estos problemas, salir del país. Entonces llevamos ya a estas mujeres, las voy a repetir: Fanny Buitrago, Marbel Moreno, Alba Lucía Ángel, Laura Restrepo. Y mencionamos a una antioqueña, Piedad Bonet. ¿Saben dónde nació Piedad Bonet? A pesar de ese apellido con doble M y con doble T, al final, en Amalfi, Antioquia, en 1951. Ella se licenció en Filosofía y Letras, también ha sido ganadora de Premio Nacional de Poesía en 1994. Sus obras también son bastante conocidas, ha incursionado también en el ámbito de la poesía, es una excelente narradora. Puedo recomendar aquí entre sus libros El hilo de los días, Lo que no tiene nombre. Y como sexta, para no prolongar mucho esta participación mía, quiero mencionar a Ángela Becerra. Ángela Becerra es una escritora también ganadora del premio Casa de las Américas. Ángela Becerra es una escritora caleña, nacida el mismo año en que nací yo, por eso no lo voy a mencionar. Y ha sido también una de las escritoras más reconocidas en el género de la narrativa, de la novela y de la poesía. El penúltimo sueño lo publicó en 2005, es una de sus obras, y de Los amores negados, otro de sus textos, en el 2003. Y cierro entonces estas 7 con una mucho más joven, Carolina Sanín, una joven bogotana, licenciada en Filosofía y Letras, ya con un PhD en Literatura Española y Portuguesa de la Universidad de Yale. Con un ojo crítico y un activismo político bastante grande, le significó incluso a Carolina Sanín una serie de problemas. Como docente de la Universidad de los Andes fue expulsada a causa seguramente entonces de las ideas que ella mantenía. Cuentos, novelas, ensayos de Carolina Sanín, menciono por ejemplo entonces Todo en otra parte, Ponqué y otros cuentos, y Somos luces abismales. Quiero a la audiencia recordarles entonces, reivindicar la labor tan tenaz de nuestras mujeres escritoras, que como les digo, leyeron adelante a pesar de toda la resistencia, de toda la marginalidad en la que se han movido, y han demostrado que la literatura no es, por supuesto, un ámbito exclusivo de los hombres. Es un ámbito del talento, de la capacidad de narrar, de contar, de imaginar, de soñar, y eso es diverso. No es, por supuesto, nada que tenga un énfasis o un sesgo estrictamente masculino.
Carlos, muchas gracias por esa invitación que nos haces a conocer esas escritoras que de todas maneras son de nuestro país y que seguramente habremos escuchado algunas cosas de ellas, pero te agradezco mucho eso. Yo quisiera volver a Edwin para que este recorrido que hemos hecho en tan corto tiempo, yendo de la música, pasando por las reflexiones de música, terminando con la invitación que nos hace Carlos. Edwin, ¿cómo volveríamos a retomar ahí con lo que iniciaste con el vallenato y con lo que hemos escuchado? Edwin, ¿aún está? Sí, claro, aquí estoy. Edwin, ¿cómo ves ese recorrido que hicimos iniciando con tu... Mira, ¿qué podríamos de pronto sacar ahí como desde tu perspectiva musical y esa combinación que es lo que queríamos hacer? ¿Qué reflexión piensas? Sí, con lo que terminé ahora, dándole el crédito fuerte a la mujer, creo que fui bastante enfático en eso y quiero reiterarme, que no nos olvidemos de eso, pero para ayudarle a los concursantes, a los que quieren participar con los premios, no nos olvidemos también que eso es una tertulia relajante y todo, también sabemos que hay unos premios. O sea, yo creo que quiero dar unos daticos y que la gente opine o participe para que le puedan entregar los regalos, tanto karaokes como DVDs. Quiero hablar del vallenato como un género que tiene un montón de historias y de cosas jocosas y de anécdotas. Todos conocemos un ritmo, una canción que fue muy fuerte en los 90, que se llama El Santo Cachón, ¿cierto? ¿A quién no le han puesto los cachos? Resulta que esa canción no era el tema objetivo en Discos Fuentes. Cuando el producto de los embajadores vallenatos sale con El Santo Cachón, todos dijimos, ese es el tema más malo, ese tema va para abajo, ese tema no va. Y el tema objetivo era un tema que se llamaba Borrachera Donde Quiera. Y oh sorpresa, cuando se pega El Santo Cachón. Y increíble, y las que más pegaron este tema fueron las mujeres, ¿cierto? Las mujeres van adelante con todo y tienen hasta un sentido comercial, ¿cierto? Aunque la gente las quiera desplazar y decir que no y que no, ellas se resisten y con razones lo muestran y dicen, no se equivoquen, las mujeres siempre estamos acá. Entonces, por eso cuando terminé ahorita mi intervención, dije que las mujeres son fundamentales en todo, en este género vallenato y en lo comercial, siempre le han generado un montón de buenas utilidades a la historia y al gremio musical. Han estado ahí y ahí están. Entonces, ya saben, le pueden hacer una preguntita a la gente, lo acabé de decir, ¿cuál era la canción del tema, del producto? El tema objetivo, que no era El Santo Cachón, ya lo dije, cuál era el tema que Discos Fuentes quería lanzar como tema objetivo y no fue. Esa puede ser una pregunta como para que se ganen la musiquita. Acabé de decir el nombre de cómo se llamaba la canción, pero terminando con lo que me dices con este recorrido, yo quiero agradecerles a todos. La verdad es mi primera tertulia, ¿cierto? No es mi fuerte el hablar en público ni expresarme, pero sí siento la música. Entonces creo que trato de aportar en lo poco o lo mucho que conozco en cuanto al gremio musical y espero que esto que haya sido una noche tranquila, agradable y que la gente se haya relajado un poco y se olvide un poco de las penas y de tanta mala noticia que tenemos día a día con este COVID y con un montón de cosas. Esto creo que es un buen rato, una buena hora para que la gente se desconecte un poco y aportemos y disfrutemos. Quiero agradecerles a todos mis compañeros, los que han hablado, demasiado acertados, cada uno desde su punto de vista, muy valioso y aquí estoy para aprender y tratando de ayudar siempre y con la mujer al frente, por favor. Muchas gracias, Edwin. ¿No? Y que no te sientes bien hablando en público, muy animado, y le has dado un toque muy agradable de pronto a esta tertulia, que es lo que queremos hacer. Juan Carlos. Sí, señor, sí, señor. Me parece importante e interesante que hablemos de
dos cositas interesantes. Sí es bien claro que tanto en el género musical como en el género literario, la dominancia escritural o la dominancia que permanece como en el nombre que aparece en el libro, ¿sí?, era lo masculino. Yo quiero resaltar que en la música también el tema y de quien se habla o quien lo mueve a través también de la descripción estética o la descripción danzarina era lo femenino. O sea, en la música hay dos aspectos. Tal vez una es la composición o la canción, pero el tema inspirador está lo femenino. Igual pasa con los textos. En el texto, obviamente, voy a nombrar a dos grandes y voy a nombrar a uno grande de la costa, que es pues nuestro Nobel, Gabriel García Márquez. Quien se haya leído cualquiera de los libros o muchos de los libros de Gabriel García Márquez podrá decir que los libros de Gabriel García Márquez sin el realismo mágico de lo estético y de lo femenino, esos libros hubieran pasado de derecho, ¿cierto? Ahí siempre lo femenino siendo una musa inspiradora, pero además siendo un hilo conductor fundamental de la narrativa, del discurso, de lo que es la historia de vida en sí. Y uno muy nuestro, ¿sí? Manuel Mejía Vallejo. ¿Cómo leer La Casa de las Dos Palmas y no enamorarse de las 7, 8 mujeres que hay ahí? ¿Cómo leer Aire de Tango y no enamorarse de esas mujeres que están allí? ¿Cierto? Entonces, también dos anécdotas como para yo finalizar mi comentario desde lo psicosocial. Pues uno es, obviamente, en mi casa, por ejemplo, fue mi madre la que cada 8 días yendo al centro a pagar tal vez los club, ¿sí? El club, ella fue comprando un librito, pero también fue comprando un disquito, ¿sí? Y entonces leíamos, pero también escuchábamos gracias a que semana tras semana o quincena tras quincena o mensualmente teníamos un libro de círculo de lectores, pero teníamos un disquito muy seguramente de Discos Fuentes, pero que ahí estaba ambientado, ¿cierto? El arte, la creatividad, lo narrativo, pero inspirado y dinamizado a través de la historia del encuentro, tal vez de una voz o una escritura masculina, pero hablando de relatos en las que una mujer, un hombre o una mujer y muchos hombres o muchas mujeres y un hombre hablaban sobre el amor, el afecto, el cariño, el aprecio, ¿cierto? Entonces, obvio, el arte, la música, la literatura, terminó siendo ese vehículo y ese centro, ese puente de lo psicosocial en lo que terminamos alimentando muy bien como esto. También recordemos en cierta forma, ¿sí?, que los 2 días que celebramos son muy polares. El Día de la Mujer lo celebramos por un evento histórico, algo macabro, algo trágico. Tal vez el Día del Hombre lo acuñamos más desde lo religioso, pero ahí mismo también sigue ese ambiente de inequidad de género, y que esta es una invitación a que nosotros lo hagamos muy equidad de género, que en la lectura, que en el disfrute de la música, en la bailada, en la escucha de la música, lo podamos sentir que es nuestro puente, nuestro acercamiento, ¿cierto? Para hacer algo ahí muy creativo, muy artístico, ¿cierto? Ese es mi comentario, pues, final, ¿sí? Hemos dicho que de pronto la dimensión mental, ¿sí?, de la música es muy masculina, pero que la dimensión, ¿sí?, corporal, estética es muy femenina, pero eso mismo confirma cómo el arte, la cultura, la literatura, la danza, la musicoterapia son elementos importantes en lo psicosocial,
para acercar a los géneros, acercar a las personas, y que ojalá este año, finalizando, a partir seguramente de mitad de año, podamos también hacerlo en vivo y en directo, acercándonos y seguramente ambientándonos con musiquita, ¿sí? Y acercándonos también con escrituras y lecturas para que la tertulia sea mucho más. Por eso también quisimos que hubiese una mujer o otra mujer, ¿sí? Dos mujeres, y que pudiéramos conversar entre eso. Bueno, muchas gracias por la invitación y por aquí estaremos continuando con el proceso. Gracias, Juan. Sí, esperamos continuar y que de pronto sea cada vez presencial. Francisca. Bueno, quedé súper inquieta, pues quedé muy inquieta y muy motivada como a nivel de mi pensamiento, porque cuando uno trabaja como desde el diseño del pensamiento es cómo estamos pensando. Pues, o sea, ¿cuál es el papel de nosotras? Pues nos ven desde el mercadeo, el maquillaje, las pautas publicitarias, la política también usa a las mujeres. Entonces las mujeres se van perdiendo como en las disculpas de otros, ¿cierto? En las disculpas como de los hombres, y no nos centramos de verdad en una labor teórica, en una labor artística, sino que nos vamos convirtiendo como en la muleta de otros, son las compañías. Entonces la que es soltera se queda cuidando a la mamá, y así, ¿cierto? Y vamos teniendo como otros roles que nos van perdiendo y nos vamos confundiendo con una mansedumbre. Esto fue lo que me tocó, es que este es el papel de las mujeres. Mire, estamos adelantados tecnológicamente, usted todo lo que quiera, estamos conectados por Teams, pero ¿y qué ha pasado? Pues estamos adelante tecnológicamente, pero a nivel intelectual estamos bajando. Ustedes saben cuánto coeficiente intelectual tienen. Ustedes entrenan su pensamiento para ser más inteligentes. No sabemos ni cuánto, pues sí es una herramienta. Si para mí, Francisca, el cerebro es mi instrumento de pensar y de diseñar mis programas o los proyectos, yo porque no sé cuánto coeficiente intelectual tengo y cómo lo voy a reactivar. Y si yo tengo un coeficiente creativo, que eso es posible medirlo. Es que estamos pensando que las mujeres somos tan subjetivas, que todo es lindo y todo es divino, pero nunca nos aterrizamos. Entonces no estamos siendo suficientemente inteligentes, no estamos dándonos como el poder de lo que somos. Ahora, cuando Carlos estaba relatando de las mujeres, ¿cierto? Me faltaba conocer solo a una, y una que de ahí no me gusta, ¿cierto? Pero no voy a hablar de nadie. Todo es cuestión de gustos, de géneros. Y miren que las palabras, hay mujeres aventureras, ¿no? Pues son hombres aventureros. Hay mujeres gladiadoras, ¿no? Son hombres gladiadores. Hay mujeres pioneras, ¿no? Son pioneros. Entonces todo está en masculino. Un buen ejercicio que yo tengo cuando trabajo con los grupos, el diseño del pensamiento, es como vamos a pensar de otra manera, es porque las mujeres no retomamos todo eso: aventurera, pionera, gladiadora, guerrera, chamana, pues otros nombres, y vamos jugando como a eso. Entonces por eso fue que quedé ahí súper inquieta de decir, bueno, ¿cómo es que de verdad nos vamos a potenciar? ¿Cómo es que de verdad tenemos que ser más inteligentes de lo que somos? Es que la inteligencia no es aburrida. Pues Howard Gardner en Harvard, él dice, ¿por qué tenemos que poner cara de aburridos para aprender? Porque usted tiene que sentar al otro para que él esté aprendiendo. No sabemos ahora que estamos hablando del play, del legal play. Ahora hay muchas metodologías de trabajo en las empresas que es a través del juego, o sea, es de soltarse, ¿cierto? Es de usted expresarse, porque tenemos miedo y tenemos unos cuerpos que están confinados. Esta es una lectura, puede ser una percepción muy personal. Este confinamiento, los que lo vivieron muy encerrados,
te está encerrando más, ¿cierto? El cuerpo te encerró más. Entonces ahora por eso todo el mundo quiere salir. Y de verdad, cuando la gente dice, esta pandemia nos cambió, pues yo no creo que la pandemia haya cambiado nada, simplemente mutamos. O sea, mutamos el encierro que llevábamos antes. La historia lleva un encierro antes y ahora lo estamos viviendo. Entonces mi invitación es que las mujeres pues simplemente atrévanse, no sé, a lo que quiera, pues atrévanse, y los hombres también atrévanse, ¿cierto? Y verá que ahí vamos construyendo como unos caminos. Me ha encantado mucho esta participación, de cada uno tomo, ¿cierto? De cada uno tomo, y como es uno tan creativo, entonces uno va articulando y va haciendo como las devoluciones. Gracias a la tertulia de la Loma por invitarme. Gracias, Francisca, muy amable e interesante tu participación, y la idea es que de pronto tengamos más espacios para ampliar mucho más nuestros conceptos. Carlos, te toca terminar. Sí, me quedo con después me lo contará Francisca en privado cuál de las 7 que mencioné no es de sus querencias. Ahí les dejo a estas 7 talentosas narradoras, escritoras colombianas, algunas más aferradas a las tradiciones, otras más liberadas de toda convención, luchando sin duda alguna contra tantos estereotipos y combatiendo sus propias ilustrar. Ha tenido esa preponderancia en la imagen masculina. No, quedo muy contento y tranquilo, la angustia de tanta situación difícil. Eso sí que en los premios, contestando incluso correctamente la última pregunta que nos dejaba Edwin en relación con la historia de ese tema del Santo Cachorro. Carlos, muchas gracias. Yo creo que no resta sino agradecerle a todos los participantes. Edwin, muchas gracias. Edwin Arias, que ha sido muy agradable tu participación. Juan Carlos Lotero, como de costumbre, muchas gracias por tus aportes. Francisca, nos pusiste a reflexionar mucho, pero bienvenida. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de vernos luego. Y Carlos, muy bien tu conclusión ahí, tu aporte con las escritoras, perdón. Agradecemos a todos los participantes. Esperamos pronto invitarlos a la próxima tertulia y que nos puedan acompañar. Agradecerles mucho y esperando que hayan pasado de pronto un rato agradable, que es el objetivo que tenemos nosotros. Gracias, Alejandro, por el apoyo técnico, a Mónica, y muchas gracias en nombre del Comité Cívico para todos los que nos han acompañado, y a nuestros invitados. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a